En este video vamos a revisar a las leyes de los gases. Comenzamos con la ley del gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico compuesto por partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas. Los gases se comportan de manera ideal cuando se encuentran a altas temperaturas y presiones bajas. Esto es debido a la disminución de las fuerzas intermoleculares. Cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura o bajo condiciones de presión demasiado altas, entonces ya no se está comportando de forma ideal. Entonces, las condiciones de los gases ya no se cumplen. Esta ley aplica para condiciones estándar, es decir, cuando el gas se encuentra a una atmósfera de presión, 273 Kelvin de temperatura absoluta, es decir 0 grados Celsius, y cuando ocupa un volumen de 22.4 litros por cada mol de sustancia. La ecuación del gas ideal es PV igual a nRT, donde P corresponde a la presión dada en atmósferas, V corresponde al volumen dado en litros, T es la temperatura absoluta en Kelvin, N es el número de mol, cuya unidad es el mol, y R es la constante universal de los gases, cuyo valor es 0.082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Por otro lado, cuando se tiene un gas confinado en un recipiente, donde puede variar la presión, el volumen o la temperatura, pero manteniendo la masa constante, podemos utilizar a la ley general de los gases. Esta va a estar determinada por la expresión P1V1 sobre T1, que es igual a P2V2 sobre T2. Esta ecuación relaciona a las tres variables macroscópicas que son la presión, el volumen y la temperatura. De modo que la presión y la temperatura hacen que un gas modifique su volumen, mientras que la presión y el volumen hacen que un gas modifique la temperatura. Y por último, el volumen y la temperatura hacen que un gas modifique su presión. Por lo tanto, esta ley compara al gas en una etapa inicial con respecto al gas en una etapa final. Esta ley también recibe el nombre de ley combinada de los gases, ya que deriva de tres leyes: la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Comenzamos con la ley de Boyle-Mariotte. Esta se conoce también simplemente como la ley de Boyle y aplica para procesos isotérmicos, es decir, para aquellos procesos que se dan a temperatura constante. Esta ley establece que, a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Esto quiere decir que, a mayor presión, menor volumen, y viceversa. Si la presión disminuye, entonces el volumen aumenta. Por lo tanto, va a quedar definida con la expresión P1 por V1, que es igual a P2 por V2. Por ejemplo, las bolsas de aire de un automóvil antes del impacto contienen gas que se encuentra a una presión elevada, por lo tanto ocupan un volumen pequeño. Cuando el automóvil impacta, la presión disminuye, ocasionando que el volumen del gas se expanda. Esto hace que la bolsa de aire se infle. Revisemos ahora a la ley de Charles. Esta ley aplica para procesos isobáricos, es decir, para aquellos procesos que ocurren a presión constante. Esta ley establece que, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Esto quiere decir que, si la temperatura de un gas aumenta, por lo tanto también va a aumentar su volumen, y viceversa. Si la temperatura disminuye, entonces el volumen también va a disminuir. De este modo, esta ley está definida con la expresión volumen 1 sobre temperatura 1, que es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Por ejemplo, un globo que contenga a un gas y que se encuentra a determinada temperatura. Si esta temperatura aumenta debido a un día soleado, entonces el volumen del gas también va a aumentar, ocasionando que este globo se pueda reventar. Por último, tenemos a la ley de Gay-Lussac. Esta ley aplica para procesos isocóricos o también denominados isovolumétricos, es decir, aquellos procesos que se llevan a cabo a volumen constante. Esta ley establece que, a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura.
Esto quiere decir que, si la temperatura aumenta, entonces la presión también va a aumentar, y viceversa, si la temperatura disminuye, por ende, la presión también va a disminuir. Entonces, esta ley queda establecida con la expresión P1 sobre T1, que es igual a P2 sobre T2. Por ejemplo, una olla express o de presión hace uso del aumento de la temperatura para que aumente la presión y de esta forma se cuezan los alimentos más rápido. ¿Te gustó el video? Dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.